La Corte Suprema de Estados Unidos continúa revisando temas pendientes antes del receso de verano, entre ellos el futuro del llamado programa Quédate en México. En Nueva York, un tribunal estatal revoca permiso de votación local a inmigrantes sin ciudadanía de este país. Muertos y heridos deja el descarrilamiento del tren de Amtrak que cubría la ruta Los Ángeles-Chicago. Así empezamos, cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con esta triste noticia, con la noticia de lo que acaba de ocurrir precisamente en una tragedia más para inmigrantes. Esto es lo que sabemos. Por lo menos 40 personas de distintas edades fueron encontradas muertas dentro de un tráiler. Ocurrió en el suroeste de San Antonio, en el estado de Texas. Más de una decena han sido llevados a hospitales. Estas imágenes que estamos viendo son de la zona donde fue detenido el tráiler. Aún no se ha dado a conocer nombres ni nacionalidades de las víctimas, en lo que las autoridades están contemplando como un caso de tráfico de personas. En otra información, después de la controversial decisión que tomó sobre el derecho al aborto, hay preocupación en el país por los temas sobre los que el máximo tribunal aún tiene que emitir un fallo. Alfredo Miranda está en Washington con los últimos detalles. Alfredo. Los pasados días, la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos que le han dejado un sabor amargo a millones de estadounidenses. Con esos antecedentes, existe expectativa por los temas sobre los que aún debe pronunciarse, entre ellos el programa antiinmigrante Quédate en México. Va a ser muy relevante, ¿verdad? Porque o van a decidir en mandar a esos refugiados a la muerte, a muchos de ellos regresándolos a situaciones muy peligrosas y violando la ley internacional, o van a aceptar que los refugiados tienen derechos y que Estados Unidos tiene una obligación hacia ellos. Bajo el programa lanzado el 2019, el Departamento de Seguridad Nacional puede enviar de regreso a México a ciertos ciudadanos no mexicanos que ingresaron al país, en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos mientras se desarrollan sus procedimientos de inmigración. El caso plantea interrogantes no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control del presidente sobre la política y sus relaciones diplomáticas con países vecinos. A lo que nos estamos enfrentando ahorita, la Suprema Corte de Justicia, no es solo una agenda conservadora, radical, sino una agenda peligrosa. Que quiere decir que la mayoría de estos jueces están abocados a quitar derechos, especialmente aquellos derechos para las minorías en este país. Aunque existen esperanzas de que la Corte falle en favor de la eliminación del programa, nada lo garantiza. De ocurrir lo contrario, sería un elemento más que sume al descontento que podría provocar consecuencias en las elecciones de noviembre. Cuando la gente se siente atacada y siente que su derecho está siendo violado, eso también es un motivante para salir a votar. Y yo creo que quizás en el otro ángulo, ¿verdad?, estas decisiones tan radicales y tan racistas pudiesen estar motivando un electorado que pueda dar alguna sorpresa en estas elecciones de noviembre. Otros temas en agenda que generan preocupación están relacionados con el cambio climático, además de la protección laboral de veteranos. La Corte se pronunciaría el día miércoles. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. A 4 días de la anulación de la protección constitucional del derecho al aborto, continúan las manifestaciones en varios estados del país, incluyendo en Los Ángeles, California. Dayanis López nos tiene los últimos detalles. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Ni las altas temperaturas impidieron que decenas de angelinos salieran a las calles con pancartas, vestidos de verde y con muchos sentimientos encontrados al centro de Los Ángeles para expresar su descontento y exigir al Congreso y la Casa Blanca acción. Now we're letting them know that it's our choice. They don't rule us. Okay, and we told... La revocación de Roe versus Wade ha creado una ola de manifestaciones en docenas de estados, desde California hasta Minnesota, Florida y Nueva York. Mientras tanto, en la ciudad angelina, desde el viernes pasado, las protestas a favor del aborto no cesan. ¡Es mi derecho! ¡Es mi vida! Y pese a que California es un santuario para los derechos reproductivos de la mujer, cientos de activistas, adolescentes, hombres, así como la comunidad LGBTQ, seguirán luchando en nombre de millones de mujeres a quienes les arrebataron su derecho. Yo tengo muchos alumnos, ¿verdad? Niñas pequeñas, que un día van a ser mujeres. Y a mí me encantaría que tengan los trabajos que quieren, que alcancen sus sueños.
triste. Es como ninguna persona joven debería estar preocupada sobre esto. Tanto Ariana como Una aseguran que lucharán, como hace 50 años otras mujeres lo hicieron. Personas en Texas, en los estados rojos, que esto les afecta más. Me duele el corazón y yo voy a luchar para ellas. Pues yo creo que Joe Biden necesita hacer más cosas. He visto tweets de él donde dice que hay cosas que arreglar y es como tú eres el presidente, pues arréglalas. Inclusive hay jovencitas que, desafiando las creencias de sus padres, salieron a alzar sus voces. In my household, I grew up with it as a very conservative household. So my mom is very against this. She would not be proud of me right now. She knew that we're here. But I think it's just a right. It's a woman's choice. Necesitamos que estar aquí por todas las mujeres, estas hermanas, primas, todas las familias, todas las mujeres están afectadas por esto, especialmente nuestra comunidad hispana y latina. José, durante los próximos días y semanas se esperan más protestas para seguir presionando al Capitolio y la Casa Blanca. Por otro lado, ya comenzaron desafíos legales para algunos estados donde ya es ilegal el aborto. Mientras tanto, en California, Washington y Oregón se proclamaron estado santuario para los derechos reproductivos de todas las mujeres a nivel nacional. Regreso contigo. Gracias por tu reportaje, Dayanis. Buenas noches. En otra información, el gobernador demócrata de Wisconsin prometió hacer lo que sea necesario para burlar la prohibición del aborto en su estado. Tony Evers incluso ofreció perdonar legalmente a cualquier doctor que resulte convicto por ayudar a una mujer a interrumpir su embarazo. También dijo esperar poder convertir la ira por la decisión que emitió la Corte Suprema de Estados Unidos en votos en las próximas elecciones de noviembre. Hay un lugar en México donde han llegado muchas estadounidenses a interrumpir su embarazo y en donde, después de lo decidido por la Corte Suprema de Estados Unidos, la demanda por ese servicio se ha disparado. En Monterrey, nuestro corresponsal José Ángel Ramírez nos explica. Esta casa, ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, es conocida como La Abortería. Se ha convertido en un santuario para apoyar a mujeres quienes requieren de abortar. Mujeres gestantes de Texas han aumentado la demanda de los servicios de la abortería debido a su efectividad para una interrupción del embarazo de manera segura, como nos explica Sandra Cardona de la red Necesito Abortar México. El viernes, a raíz de que fue esto que salió de la Suprema Corte, llegaron 70 personas. Nos empezaron a escribir que necesitaban citas. Empezamos a decirles, a ver, tranquilas, no se preocupen, todo va a estar bien, porque había algunas que venían con muy pocas semanas y no podían hacer el procedimiento. El método abortivo de la abortería es a través de la toma de medicamentos. Desde septiembre del 2021 se implementó una ley en Texas que prohíbe a las mujeres gestantes el aborto a partir de la 6ª semana de gestación. Nosotras ya tenemos algo de medicamento en Estados Unidos, entonces se les puede enviar a su casa. Si las mujeres se sienten o las personas gestantes se sienten más tranquilas de venir, pues que vengan. Pero el trabajo de asesoramiento que la abortería realiza también ha alcanzado a mujeres migrantes que son víctimas de violación en el camino. Es muy triste el proceso que viven ellas y nos ha tocado, por ejemplo, casos donde han sido violadas 3 o 4 veces en el transcurso, en el camino. La labor de acompañamiento que ofrece la abortería se extiende no solamente a México, sino a Centroamérica y ahora a los Estados Unidos. Desde Monterrey, México, José Ángel Ramírez, cierre de edición. En el estado de California, el choque de un autobús de pasajeros en contra de un camión de carga dejó a más de 20 personas heridas. Esto ocurrió en el segundo. Según testigos, el personal descargaba mercancía del camión cuando el autobús lo impactó cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. 3 personas se encuentran en condición crítica, entre ellas el chofer del camión de carga. Otras 7 fueron llevadas a hospitales. 13 más solo sufrieron lesiones leves. Y un accidente ferroviario de la línea Amtrak Los Ángeles-Chicago ocurrió en Missouri, dejó muertos y decenas de lesionados. María Teresa Sarabia nos dice qué ocasionó este accidente y cuáles son los resultados. Al menos 3 muertos y 50 heridos dejó el aparatoso descarrilamiento de todos los vagones de un tren de Amtrak en el que viajaban 243 pasajeros, luego de estrellarse contra un camión de basura que estaba parado en un cruce público en Missouri. 2 de los fallecidos iban en el tren, el otro era el chofer del camión con el que chocó. El accidente ocurrió poco antes de las 2 de la tarde en la ciudad de Mendon, cuando el convoy se dirigía a Chicago procedente de Los Ángeles. Uno de los sobrevivientes dijo que todos los vagones se volcaron, menos el del motor principal,
Imágenes aéreas mostraron los vagones del tren volcados, mientras los equipos de rescatistas sacaban a los pasajeros y a los lesionados atrapados usando escaleras, a quienes después 8 ambulancias aéreas transportaron a hospitales. 3 pacientes fueron llevados a un centro médico de la Universidad de Missouri en Columbia, Missouri, como a 90 millas de distancia, informó un portavoz del nosocomio. Las autoridades advirtieron que era probable que el número de fatalidades y lesionados creciera con el paso de las horas mientras se llevan a cabo labores de rescate. Apenas ayer, otro tren de Amtrak chocó con un automóvil en un peligroso cruce rural en California, donde murieron 3 personas y 2 resultaron gravemente lesionadas. Una de ellas fue un niño que fue llevado al hospital en una ambulancia, la otra en helicóptero. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó que envió un equipo de 12 investigadores para que reúnan datos y determinen qué causó el descarrilamiento. María Teresa Saravia, cierre de edición. Hay excelentes noticias. En California, unos 23 millones de residentes van a poder recibir un cheque de estímulo de por lo menos $1,050. Esto gracias a un acuerdo entre el gobernador Gavin Newsom y los legisladores. El pacto también suspenderá el impuesto al diésel. Los reembolsos serán enviados a finales de octubre. Parejas recibirán $700 más $350 por dependiente y un solo contribuyente habrá de recibir $350. Una breve pausa comercial y regresamos con más a cierre de edición. Anulan fallo que le daba el derecho a votar a los inmigrantes en Nueva York. Y celebran en México el desfile anual de uno de los autos más famosos del mundo. Y tenemos las imágenes y los detalles de un accidente ocurrido en Colombia. En Nueva York, un juez le quita el derecho de votar en las próximas elecciones estatales a los inmigrantes que no son ciudadanos, un derecho que les habían otorgado el pasado mes de enero. Ángela González está en la Gran Manzana con toda la información. La posibilidad de que 800,000 residentes legales con tarjeta de residencia, permiso de trabajo o protecciones temporales de la ciudad de Nueva York votaran en las elecciones locales como lo había aprobado el Consejo Municipal quedó anulada por un fallo del Tribunal Supremo del Estado. Tenemos que regirnos a las leyes, pues eso nos toca acostumbrarnos y lástima que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener el derecho de elegir por algo en donde están residiendo en el momento. Según el juez de Staten Island, en la constitución vigente del estado solo pueden votar ciudadanos estadounidenses. La decisión se da en medio de las elecciones primarias del estado y algunos como Dimitrio dicen que ya no pudieron votar. Pues hay mucha gente aquí, casi la mayoría trabajan o vota por internet, ¿no? ¿Cómo se llama? Por máquina, ¿cómo le dicen? Y no se puede porque uno no tiene permiso de votar. Nueva York se había impuesto a la vanguardia nacional con el derecho al voto de los inmigrantes, pero con esta decisión retrocede a pasos agigantados y cede a la demanda impuesta por retractores republicanos y votantes que consideraban que su voto se vería diluido por esta ley. ¿Para qué? Pues, digo, uno vota, pero todos no vota según para el cambio, pero no hay nada de cambio. Sigue estando igual. El fallo entrará en efecto el próximo mes de enero, mientras la oficina del alcalde todavía no ha reaccionado y ha dicho un vocero que estudia cuáles serán los siguientes pasos que tomarán. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. La administración del presidente Joe Biden anunció que va a otorgar $20 millones para que más personas se conviertan en ciudadanos estadounidenses. Los fondos serán destinados al programa de donaciones para ciudadanía e integración. Habrán de utilizarse para apoyar a los extranjeros en sus trámites de naturalización. Esta información fue ofrecida por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Una pausa, regresamos con más noticias. Así es, Edición 5 con nosotros. La tristeza invade la Sierra Tarahumara, le dan el último adiós a los sacerdotes asesinados. Y buscan al responsable de un mortal desplome de las gradas en una corrida de toros en Colombia. Ya descansan en paz. Los 2 religiosos habían sido asesinados la semana pasada en la Sierra Tarahumara de México. Hace una jornada triste para la comunidad que aún da crédito a lo que ocurrió. Víctor Blázquez tiene reacciones desde la Ciudad de México.
Una semana después de que fueran ultimados los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, sus cuerpos fueron sepultados en el atrio de la iglesia en medio del repique de campanas, donde sirvieron por años. Con tristeza en la comunidad de quienes también son llamados la Compañía de Jesús, hay fe de que pronto llegue la justicia. Dejemos que la historia hable, no adelantemos ni crucemos el puente antes de llegar a él. Tenemos esperanza de que así se logre la justicia. Durante días fueron velados por la comunidad tarahumara con ofrendas y rituales del pueblo para que hoy les dieran el último adiós en una misa de cuerpo presente. Mientras los fieles de la comunidad que conocían a los sacerdotes anhelan los días de paz. El pueblo tan tranquilo que era. No queremos salir. Yo desde el lunes que había venido, de hecho había venido por el padre Gallo, porque tocaba una misa de barrio. Ahora los sacerdotes yacen en el atrio de la iglesia, uno a cada lado, al mismo tiempo que sus muertes pasaron a las estadísticas de inseguridad que vive el país. Imagínese usted la cifra de muertos en voz del Papa Francisco, traducido a varios idiomas. Cualquier país en situación de guerra como Ucrania quedaría como un niño de pecho comparado con nuestro país. Cabe destacar que prácticamente a una semana del multihomicidio, José Loriel Portillo Gil, alias El Chueco, señalado como presunto responsable de la matanza, aún no aparece, a pesar de que el ejército mexicano desplegó a centenares de sus elementos para localizarlo y llevarlo ante la justicia. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, cierre de edición. Nos quedamos con más información desde México, donde ya existe la primera unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Es la primera clínica de su tipo y la abrió la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mundo existen 8,000 padecimientos raros que afectan al 7% de la población global. De ese número en México se han detectado 20 y se sabe que el total de esos trastornos, solo un 5% cuentan con algún tipo de tratamiento. Y un día después del desplome de unas gradas en Colombia durante una improvisada corrida de toros, la gente todavía no puede creer que solo haya habido 4 muertos de los cientos de personas que cayeron junto con la estructura. Carolina Gómez está en Bogotá y habló con algunos de los sobrevivientes. 322 personas heridas hoy, luego de más de 24 horas de la tragedia presentada en una de las corralejas del Espinal, Tolima. No se lo pueden creer que se le hayan escapado a la muerte, luego de que colapsara 8 de los 44 palcos que habían sido empíricamente construidos para albergar a 4.400 personas. Eso, todo el mundo era sacando gente debajo porque todos los niños, los familiares de las personas que estaban ahí, esos todos allá, yo con el susto ni supe a qué hora salí yo de por allá. Yo mi hijo lo tengo ahorita, en ese momento se partió las 2 manos, pero eso fue impresionante. Está vivo de milagro. Y es que con la llegada de un nuevo día y sin el estrés de la tragedia, con tan solo echarle un vistazo a la estructura y de lo frágil de los materiales usados para su construcción, era fácil prever que se podría venir abajo como un castillo de naipes. Pues según algunos palqueros, nunca se le realizó una prueba de carga ni una interventoría al lugar. Pero desafortunadamente le cargamos toda la culpa y Dios quiera que la Procuraduría General de la Nación intervenga a ver qué fue lo que sucedió. Eso no es culpa de los palqueros, quienes nos sacrificamos para tener un aporte para comprar tan caro estas localidades. Pero los humanos no fueron los únicos sacrificados en el Espinal. El toro, aturdido en medio de los gritos y de los cientos de personas que terminaron en la arena, fue brutalmente asesinado con cuchillos y navajas. El presidente actual Iván Duque y el presidente electo Gustavo Petro pidieron que las corralejas sean canceladas en el país. Aún así, este fin de semana hay programadas en 3 municipios del departamento de Atlántico y los organizadores piden que no se les cancelen, pues invirtieron todos sus recursos y quedarían literalmente en la quiebra. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para cierre de edición. Vamos a pasar a otra información. Mire, una abuelita confesó que se quitó 4 años para que quien fue su esposo no supiera que era mayor que él, pero también se dio cuenta de algo. Escuche esto. ¿Cuántos años tengo? Ahora tenés 100. Ah, la Claro, y ahora vas a... Bien. Escúchame. La dulce abuelita nació en el año 1921, pero en realidad lo había hecho en 1924 y dijo que fue muy fácil falsificar el documento.
Y un grupo de jóvenes colombianos tiene la distinción de ser el único equipo de Latinoamérica que va a acudir al famoso RoboCup Home 2022. Los 15 estudiantes representarán a la Universidad de los Andes en el Mundial de Robótica que se celebra en Bangkok, Tailandia. Esto va a suceder del 11 al 17 de julio. Los talentosos jóvenes se ganaron ese derecho al presentar en un video a un robot humano que cuenta con herramientas de machine learning, que le llaman, o inteligencia artificial. La pausa comercial muy breve y regresamos. Una vez más, los Volkswagen inundaron las calles de la Ciudad de México. Como cada año, desde 1995, el llamado desfile de los carritos conocidos como bochitos causó sensación en la capital mexicana. Fueron como 1000 los dueños de estos escarabajos que conmemoraron el Día Mundial de este auto, que en realidad es un clásico y que ha sido uno de los modelos más vendidos en la historia automotriz. Y el concurso del perro más feo del mundo regresó a Petaluma, California, después de 2 años de ausencia por la pandemia. El ganador es este perrito feo que dicen se llama Happy Face, Llegó desde Flagstaff, Arizona, a llevarse el nada prestigioso premio. Lo hizo acompañado de su dueña, Genira Benali, de 48 años, quien dijo que no se siente como que tiene el perro más feo del mundo. Muy buenas noches, mil gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.